Bienvenidos a un viaje a los albores de la civilización. Hoy exploraremos Mesopotamia y Egipto, las dos primeras grandes culturas que sentaron las bases de nuestro mundo actual. Descubriremos cómo surgieron, se desarrollaron y qué legado nos dejaron, marcando el verdadero amanecer de la historia humana. El paso de la prehistoria a la historia no fue un cambio repentino, sino una transición gradual, una verdadera revolución silenciosa. Nuestros antepasados evolucionaron de bandas nómadas del Paleolítico a formar aldeas sedentarias en el Neolítico. Este cambio fundamental fue impulsado por el dominio de la agricultura, la ganadería y la metalurgia, preparando el escenario para un salto cualitativo en escala y organización social que daría lugar a las primeras civilizaciones. La historia, tal como la conocemos, nace con la invención de la escritura. Esta innovación es la línea divisoria fundamental entre el antes y el después. No surgió por la literatura, sino como una herramienta práctica de poder para los primeros estados. Funcionaba como un sello de garantía y un instrumento de contabilidad, esencial para los gobernantes que necesitaban llevar la cuenta de los bienes que recibían como tributos y repartir entre sus servidores. Los primeros sistemas, como el cuneiforme mesopotámico o el jeroglífico egipcio, eran muy complejos. Su dominio estaba reservado a una élite de funcionarios especializados, los escribas. Nos preguntamos, ¿por qué surgió el Estado? Un Estado es una organización política independiente, con un poder centralizado que ejerce control sobre un territorio y sus habitantes, quienes pagan impuestos para mantenerlo. Su origen, a menudo en valles fluviales, se debió a varias causas. Primero, el control del agua, que exigía una gran organización para construir y mantener redes de canales y diques, fundamentales para el riego y la prevención de inundaciones. Segundo, la gestión de recursos, para administrar la producción agrícola, recaudar impuestos y organizar el comercio de materias primas escasas. Y tercero, la defensa, ya que las tierras fértiles y ricas eran un objetivo para otros pueblos, haciendo crucial una defensa coordinada. Mesopotamia, el país entre dos ríos, Tigris y Éufrates, fue la cuna de la civilización urbana más antigua que conocemos, surgiendo al comienzo de la Edad del Bronce. La primera región en desarrollarse fue Sumer, en la Baja Mesopotamia. Geográficamente, era una tierra muy fértil gracias a los ríos, pero su apertura geográfica la hacía vulnerable a invasiones y fomentaba la competencia. Su historia política fue una sucesión de ciudades-estado independientes, como Uruk o Lagash, que luchaban entre sí, dando lugar a la formación de imperios a menudo efímeros. En las ciudades mesopotámicas, el poder y la riqueza se concentraban en dos instituciones monumentales, el templo y el palacio. El templo era la sede del poder religioso, gobernado por sacerdotes en nombre del dios protector de la ciudad. Su elemento más característico era el zigurat, una torre escalonada con un santuario en la cima. Por otro lado, el palacio era la residencia del rey guerrero, quien con el tiempo impuso su autoridad sobre el poder sacerdotal. Era el centro administrativo y militar, caracterizado por grandes edificios rectangulares fortificados con torres y contrafuertes. La lucha constante entre ciudades-estado llevó al surgimiento de los primeros imperios, como el Imperio Acadio, alrededor del 2340 a.C. Para gobernar territorios extensos, los reyes crearon una herramienta fundamental, los códigos de leyes escritas. El Código de Hammurabi es el más conocido. Unificaba la justicia bajo la autoridad del rey, quien, como muestra la estela, recibía el poder directamente del dios de la justicia, Shamash. A lo largo del tiempo, Mesopotamia vio pasar distintas civilizaciones y reinos, desde las primeras ciudades en Sumer hasta el imperio persa, pasando por los acadios, hititas y asirios. Egipto es, sin duda, el don del Nilo, como afirmó el historiador griego Heródoto. La civilización egipcia fue forjada por el ritmo del río Nilo. Su crecida anual, predecible y regular, garantizaba una fertilidad extraordinaria en medio del desierto. Esta inundación depositaba un limo fértil, permitiendo cosechas abundantes. Además, los desiertos circundantes ofrecían una protección natural contra invasiones, brindando un aislamiento crucial.
Este entorno único fomentó una cultura de unidad política, estabilidad y una visión cíclica del mundo, elementos que definieron la singularidad de Egipto. A diferencia de Mesopotamia, Egipto se unificó muy pronto, en torno al 3000 a.C., bajo un único gobernante, el faraón. El poder del faraón era absoluto, siendo el jefe político y militar del gobierno y el ejército. Religiosamente, se le consideraba una divinidad en la tierra, un representante de los dioses encargado de mantener el orden cósmico. Su doble corona simbolizaba su poder sobre el Alto Egipto, corona blanca, y el Bajo Egipto, corona roja, siendo un símbolo de la unificación del país bajo su mandato divino. La cultura egipcia estaba profundamente dominada por la creencia en un ciclo de muerte y resurrección. Para ellos, la vida terrenal era solo una preparación para la vida eterna. Esta creencia se manifestaba en prácticas como la momificación. Los cuerpos eran embalsamados para preservar el Ka, la fuerza vital, y permitir la resurrección. Las vísceras se guardaban en vasos canopos. Además, construían tumbas monumentales para proteger el cuerpo momificado y los bienes del difunto. Las pirámides, por ejemplo, fueron las tumbas de los faraones del Imperio Antiguo, destacando la importancia de asegurar la vida en el más allá. El arte egipcio era muy conservador. No buscaba representar la realidad, sino un orden ideal y eterno que reflejara la estabilidad del cosmos. Por milenios, los artistas siguieron reglas muy estrictas. Las normas del arte egipcio incluían la ley de la frontalidad. La cabeza y las extremidades se mostraban de perfil, mientras que el torso y el ojo se veían de frente. También la jerarquía de tamaño. El tamaño de las figuras no indicaba distancia, sino su importancia social, siendo el personaje más importante el más grande. Finalmente, la ausencia de perspectiva, organizando las escenas en registros planos sin profundidad. Ambas civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, fueron cunas de nuestro mundo, pero con diferencias clave. Geográficamente, Mesopotamia tenía valles abiertos y expuestos, lo que llevaba a inestabilidad política. Egipto, en cambio, poseía un valle aislado y protegido por el desierto, resultando en estabilidad y continuidad. Políticamente, Mesopotamia se caracterizaba por ciudades-estado en conflicto y una sucesión de imperios. Egipto fue un reino unificado y duradero desde el 3000 a.C. Sus gobernantes también eran distintos, un rey guerrero en Mesopotamia y un faraón divino en Egipto. Las aportaciones clave de Mesopotamia incluyen la ley escrita, los códigos y la astronomía, mientras que Egipto destacó por su arquitectura monumental, la medicina y la momificación. Alrededor del 1200 a.C., las invasiones de los pueblos del mar provocaron una crisis generalizada en el Próximo Oriente, causando la caída de grandes imperios y el fin de un mundo. Sin embargo, de esta crisis surgieron innovaciones cruciales. Se generalizó la Edad del Hierro, un metal más duro y barato que el bronce, lo que hizo las armas y herramientas más accesibles. Además, comerciantes como los fenicios desarrollaron los primeros alfabetos, sistemas sencillos que democratizaron la escritura y la cultura, dejando de ser un monopolio de las élites. Muchas de las estructuras fundamentales de nuestra sociedad fueron concebidas por primera vez en Mesopotamia y Egipto. Su legado perdura. La ciudad como centro de vida social, económica y cultural. El Estado como forma de organización política predominante. La ley escrita, base de la justicia y los derechos. La escritura, principal vehículo para la transmisión del conocimiento. Y la medida del tiempo. El ciclo de 24 horas y los 360 grados del círculo son herencia mesopotámica. La historia, tal como la entendemos, ha comenzado con estas civilizaciones. Las preguntas que ellos se hicieron sobre el orden, la justicia y la eternidad, y las soluciones que encontraron, son las que aún hoy nos definen y nos impulsan a seguir explorando nuestro pasado
para comprender nuestro presente y futuro.